viendo que teníamos que tener el consentimiento de todos en esta reunión para poder grabar. Pero sí, tenemos el consentimiento de todos, supongo yo. Bien, solo decirles, ¿verdad? Que en vista de que la suspensión pues no fue muy larga, realmente no va a cambiar la calendarización actualizada, la última calendarización que les pasé. Entonces, solo se van a reprogramar unos diferidos de el laboratorio de ocio y de la prueba objetiva de ocio. Entonces, de ahí todo se mantiene igual. Así que de hecho el examen de este laboratorio será el día de mañana, que esperaríamos que la programación, yo no creo, no sé si la han publicado, pero si no, esperaríamos que pongan la programación pronto. Pero entiendo que sería siempre en la tarde, así como usualmente les ha estado tocando, ¿verdad? Bien, entonces si gustan, vamos a comenzar. Ustedes saben que el objetivo, ¿verdad?, de esta discusión es que todos participemos, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartir ahorita una presentación, ¿verdad? Que pues hemos trabajado para desarrollarla con ustedes, pero el objetivo también es de que ustedes vayan participando, ¿verdad? Entonces, el laboratorio inicia con una serie de conceptos, ¿verdad? Que hay que analizar, ¿verdad? El objetivo general es que ustedes puedan comprender la relación que hay entre el estímulo nervioso y la función del músculo, ¿verdad? Cómo es que estas se unen, cómo es que estos estímulos pueden ser diferentes, cómo estos estímulos pueden marcar diferencias en la forma en la que responde el músculo, ¿verdad? Eso es importante que ustedes logren comprender con este laboratorio de fisiología de la contracción muscular. Entonces es de comprender la relación entre el nervio y el músculo, ¿verdad? Entonces, para comprender los experimentos, ¿verdad?, que se realizaron, es necesario entender algunos términos, ¿verdad? Como por ejemplo la intensidad. ¿Quién pudiera decirnos qué es la intensidad? Hagamos esto dinámico, jóvenes, no tengan pena, lo que ustedes investigaron, pueden habilitar su micrófono y decir. Yo, Díganos. yo tengo que intensidad es el grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o el grado de energía de un estímulo. Muy bien, exacto. Entonces la intensidad en este caso, como dijo ella, el grado de energía o la cantidad de voltaje, ¿verdad? O en este caso la cantidad de energía que se le proporciona al nervio o al músculo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el ejercicio de la estimulación directa e indirecta, cómo varió la cantidad de energía. Entonces, cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de la cantidad de voltaje. Y todos estos términos son importantes porque a ustedes les pueden preguntar cuál es la intensidad que se utilizó para estimular directamente al músculo. Entonces, por eso ustedes tienen que tener claro cuál es el concepto. En este caso, intensidad es la cantidad de energía o de voltaje. ¿Y la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? ¿Pueden habilitar el micrófono? ¿Quién? Ahorita no puedo ver el chat. Es el repeticiones por unidad de tiempo, cualquier evento periódico. Ahí está. Repeticiones por unidad de tiempo. ¿Cuántos estímulos se le dieron
al nervio en determinado tiempo. Entonces, en este caso, la frecuencia es el número de estímulos por segundo, ¿verdad? Para este laboratorio, el número va a variar según los segundos. Pero entonces, la frecuencia es el número de veces que se lleva a cabo una actividad durante un lapso de tiempo determinado. Y el lapso de tiempo que se determina en este caso son segundos. Entonces, hay un experimento en el cual se va cambiando la frecuencia y vamos a ver cuál es la respuesta diferente del músculo para cada caso. ¿Y qué es la duración del estímulo? Es la cantidad de tiempo que tiene que ser aplicado a un estímulo. Así es la cantidad de tiempo que el estímulo es aplicado, ¿verdad? Es el tiempo que dura el estímulo, ¿verdad? Es el plazo de tiempo que se invierte en una actividad. Entonces, vean la diferencia de frecuencia y duración, ¿verdad? Porque la frecuencia es cantidad de estímulo en un tiempo determinado, ¿verdad? Y la duración es el tiempo que dura un estímulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es umbral? Aunque ya lo puse aquí, ¿verdad? Sí, dígame. Es la cantidad mínima de señal que está presente para ser registrada por un sistema. Así es. Y en este caso, para que el sistema lo registre, es la cantidad mínima de estímulo o de energía que puede producir un potencial de acción. Entonces, como produce un potencial de acción muscular, entonces se desencadena la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, el umbral es la cantidad mínima de estímulo capaz de producir un potencial de acción. ¿Y el subumbral qué sería? Es un estímulo con menor intensidad que el umbral que no es capaz de provocar una respuesta activa. Exactamente. Este estímulo no produce un potencial de acción. Puede despolarizar la membrana o puede hiperpolarizarla, ¿verdad? Pero no genera un potencial de acción porque no llega al umbral. Ahora, el siguiente concepto, supraumbral. Ese es el que sobrepasa la intensidad del límite umbral. Sobrepasa, ¿verdad? Es un estímulo que es mucho más, de mucha más amplitud, es decir, que tiene una intensidad mucho más grande que el umbral. Por lo tanto, va a producir un potencial de acción, ¿verdad? Acabo de escuchar un mensajito, pero no, no, no. Bye. Seguimos entonces. Vamos, el siguiente concepto sería la sumación espacial. ¿Qué es la sumación espacial? ¿Qué nos da a entender ese término? ¿Jóvenes? Yo investigué que es cuando en el espacio coinciden dos modificaciones con estímulos distintos. Y es el mismo espacio. En esos dos estímulos. Supongo que sí. No me quedó muy claro ese concepto. Ajá. ¿Y usted encontró sumación temporal? ¿Sí? ¿Y esa cómo la define? Dice que es cuando al cabo de un tiempo aparece un estímulo sobre el mismo punto en el que se ha dado otro estímulo anteriormente. Ah, muy bien, entonces estamos muy bien. Quizás en la sumación espacial, porque parece, vuélvanos a leer la definición que encontró de sumación espacial. Es cuando en el espacio coinciden dos modificaciones con estímulos distintos. Ahí la clave quizás que son estímulos distintos, pero dice que en la misma localización, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener claro
es que la sumación espacial es que hay estímulos que son al mismo tiempo, pero en localizaciones diferentes. Son diferentes, por así decirlo, espacios en donde se da un estímulo al mismo tiempo. El ejemplo que nos pone el material del sistema nervioso es cuando en una votación están votando todos al mismo tiempo, a la misma hora, pero cada quien desde su hogar. Entonces están haciendo la votación al mismo tiempo, digamos, por la misma persona, ¿verdad? Puede ser política, puede ser cantante, lo que sea, ¿verdad? Están votando por la misma persona, pero desde diferentes hogares, cada quien en su casa, en línea, ¿verdad? Entonces están votando al mismo tiempo, pero en diferentes localizaciones. Esa es sumación espacial, ¿verdad? Es decir, que en este caso se reciben diferentes estímulos en diferentes lugares de la membrana porque se acumulan neurotransmisores liberados por varios bulbos terminales presinápticos, ¿verdad? Entonces, tenemos el caso, voy a ver si puedo hacerles un pequeño dibujo acá, ¿verdad? Tenemos el caso, aquí tenemos, digamos, el cuerpo de la neurona. Aquí tenemos el axón. Entonces aquí tenemos la neurona, ¿verdad? Entonces en este caso, la neurona va a recibir impulsos, dice, en la sumación espacial, al mismo tiempo, pero de distintos lugares. Entonces imaginémonos aquí estos tres bulbos que están enviando la señal al mismo tiempo. Esa es sumación espacial. Están en distintas localizaciones de la membrana, pero todos enviando la señal al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la sumación temporal? En el caso de la sumación temporal, me lástima que se me borró la neurona tan bonita que me había quedado. En el caso de la sumación temporal, es que va a estar recibiendo el impulso en el mismo sitio, ¿verdad? Pero en distintos momentos. En distintos momentos. Entonces, están ocurriendo el estímulo en la misma localización, pero en diferentes momentos. Esa es la sumación temporal. Es un único bulbo el que está activo, un único bulbo presináptico el que está activo, pero está liberando el neurotransmisor 2 o más veces en rápida sucesión. Entonces está recibiendo la neurona estímulo desde un solo sitio, pero en diferentes momentos, ¿verdad? Claro que esos momentos son de rápida sucesión. En el caso del ejemplo que tenemos de la votación, en el caso del ejemplo de la votación, esto se puede dar cuando una misma persona en su casa vota varias veces, ¿verdad? Esa sería la diferencia, que una misma persona vota varias veces, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿queda claro lo de la sumación temporal y espacial? Bueno, si no queda claro, me dicen. Ok, gracias. Sí. Si no queda claro, me dicen y vuelvo a repetir. Vamos ahora a la contracción muscular única, ¿verdad? ¿Qué es la contracción muscular única? Es una contracción sostenida o involuntaria de un músculo o un grupo de ellos que causa un dolor leve o intenso y puede hacer que el músculo se endurezca o se abulte.
Ujú. Muy bien, entonces, en este caso, en la contracción muscular única, ¿verdad? Es una contracción espasmódica, o sea, una contracción como súbita, ¿verdad? Pero es una, nada más, es una contracción nada más. ¿Por qué? Porque la fibra solo es estimulada con un potencial de acción. Entonces llegó el potencial de acción del nervio, pasó al músculo, generó el potencial de acción muscular y hubo una contracción y luego se relajó. Y hasta ahí, ¿verdad? Esa es la contracción muscular única. Vamos a ver más adelante, ese es importante ese concepto porque más adelante vamos a ver cuáles son las fases, ¿verdad? De la contracción muscular única. Muy bien, esos son los términos que debíamos de definir. Ahora, también hay que revisar la teoría de la generación y la conducción de un potencial de acción, ¿verdad? Para esto debemos de recordar cómo se produce un potencial de acción. Ya les voy a pedir, luego voy a hacer algunas preguntas, pero un potencial de acción, dijimos que se produce, ya habíamos mencionado, que es cuando se da la despolarización y la membrana alcanza cierto nivel que se denomina umbral. ¿Cuál es el umbral para la célula muscular y nerviosa? Son menos 55 milivoltios, ¿verdad? Entonces, acordémonos que una membrana una célula, perdón, que es excitable, tiene un potencial de membrana en reposo de menos 70, ¿verdad? Esto indica que en el interior de la membrana hay una mayor cantidad de cargas negativas, ¿verdad? Entonces, por eso la membrana tiene un voltaje de menos 70. Ahora, cuando la membrana, debido a un estímulo, alcanza un nivel de menos 55 milivoltios, entonces llega al umbral, ¿verdad? Y esto desencadena un potencial de acción, ¿verdad? Los estímulos, como ya dijimos, pueden ser subumbral, es decir, es un estímulo que no genera un potencial de acción porque no lleva a la membrana hasta el umbral. Luego, el estímulo umbral es el que despolariza la membrana hasta poder generar el potencial de acción. Y el supraumbral es un estímulo encima del umbral, pero produce una respuesta igual al estímulo umbral, es decir, no por recibir una mayor cantidad de energía, ¿verdad? O de un estímulo mucho más grande, va a generar un potencial más grande. Todos los potenciales tienen, una vez se generan, tiene la misma amplitud, ¿verdad? Por así decirlo, la misma medida. Entonces, algo que debemos de recordar es la ley de todo. ¿Escuchan lo que está diciendo la licenciada? No, Lick. Es que esta diapositiva tiene audio y se me activó, pero creo que no los pueden escuchar ustedes. Pero acordémonos que la ley del todo o nada es que una vez que se llega al umbral, entonces se origina el potencial de acción, ¿verdad? Y eso genera una despolarización que va a viajar por toda la membrana, ¿verdad? Y si las condiciones son adecuadas, pues se va por toda la membrana y genera pues obviamente la contracción. Ahora, en el caso de las fases del potencial de acción, esto es bien importante que lo recordemos también porque es parte de la teoría de la generación del potencial de acción. Y la primera fase del potencial de acción es la
polarización, ¿verdad? Aquí tenemos en esta gráfica la fase de despolarización es la verde, es el momento en el que la membrana cambia, ¿verdad? De un valor de menos 55 hasta un valor de más 30. ¿Qué es lo que sucede en esta fase, jóvenes? ¿Quién puede decir así en breves palabras qué sucede en la fase de despolarización? ¿Jóvenes? Lick, se podría decir que se vuelve menos negativo y se convierte a positivo. ¿Y por qué? Ah, exacto, sí, se convierte a positivo, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué es que cambia a positivo? Porque llega a 0, no. O sea, sí llega a 0 y después a más 30. Pero para que se dé ese cambio, ¿qué es lo que debe de penetrar al interior de la célula, de la membrana? O sea, lo que debemos recordar es qué es lo que provoca, ¿verdad? Es porque entra una carga positiva a la membrana. Exacto, entra una carga positiva. Eso es de un ion, es decir, un catión, ¿verdad? Acuérdense que cuando la membrana está en reposo, tiene una gran cantidad de iones negativos en su interior. Pero cuando se da el potencial de acción, lo que sucede es esto, miren lo que se está dando aquí, que viene el ion sodio, que es positivo, ingresa rápidamente y abundantemente al interior de la célula. Entonces, el interior de la membrana se vuelve positivo por la acumulación de iones de sodio en el interior de la membrana. ¿Por qué es que entran estos iones de sodio? Porque se abren los canales para el ion sodio. Entonces, este ingreso masivo de iones de sodio producen el cambio del potencial de menos 55 a más 30. Acordémonos que aquí estamos hablando de miles de iones de sodio que entran porque se activan estos canales de voltaje de sodio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en la fase de despolarización. Se abren los canales para el sodio. Los iones de sodio entran rápido y masivamente al citoplasma. Entonces, como el sodio tiene una carga positiva, la neurona se hace más, la membrana más bien, o que puede ser de la neurona o del músculo, ¿verdad? Se hace más positiva en su interior. ¿Eso qué quiere decir? Que se despolariza. Entonces se invierte la polaridad, ¿verdad? Es más positiva en el interior y más negativa en el exterior. Esa entonces es la primera fase. Veamos ahora la segunda fase del potencial de acción. Es la fase de repolarización. ¿Qué sucede en esta fase, jóvenes? ¿Quién nos puede decir en breves palabras qué sucede en esa fase? Digan. Se cierra el canal del catión. Ajá, se cierra el canal del sodio. ¿Y qué más? Algo tiene que pasar porque el sodio ahí adentro va a permanecer. Se abre el canal del potasio. Exacto, se abre el canal de potasio, ¿verdad? Entonces, rápidamente el potasio empieza a salir, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en esta porción que aquí en este caso la repolarización se da porque se abre el canal para el ion potasio. Acuérdense que el potasio es escaso en el líquido extracelular. Entonces, cuando el potasio tiene las puertas abiertas, él sale, ¿verdad? Sale rápidamente. Entonces, eso crea
la repolarización. ¿Eso qué quiere decir? Que la membrana vuelve a estar negativo, ¿verdad? Acuérdense que el canal de sodio se cierra, se abre el canal del potasio. ¿Y quién se encarga de sacar todos los iones de sodio que entraron? Jóvenes, ¿se recuerdan ustedes quién se encarga de sacar todos los iones de sodio? Porque igual el sodio tiene que salir para otro potencial de acción posteriormente, porque el sodio adentro de la célula es bien escaso. ¿Se acuerdan ustedes quién se encarga de sacarlo? Porque aquí el canal del sodio se cierra. Y ahí el sodio pues no sale a través de él, sino que cuando está abierto el sodio entra. El canal de potasio se abre y el potasio sale y entonces la membrana vuelve a cambiar su polaridad y se vuelve nuevamente negativo por dentro y positivo por fuera. Pero el sodio... ¿Hola? La bomba de sodio y potasio, parece. Exacto, es la bomba de sodio-potasio. Así es. La bomba de sodio-potasio se encarga de sacar todos los iones de sodio, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad? Para que nuevamente se vuelva negativa el interior de la membrana, entonces se da la fase, la fase repolarizante. Entonces se abre el canal de potasio para que salga el potasio y la bomba de sodio-potasio se encarga, ¿se acuerdan? Saca 3 iones sodio y entra 2 potasio. Entonces la bomba de sodio-potasio termina de regular la concentración adecuada a ambos lados, porque el sodio que entró tiene que salir y el potasio que sale tiene que entrar, ¿verdad? Y la última fase es la fase de post-hiperpolarización, ¿verdad? Aquí en este caso es esta porción final, ¿verdad? Que los canales de potasio permanecen abiertos, entonces el ion potasio sigue saliendo y por lo tanto la membrana se vuelve mucho más negativa interiormente. Tanto así que llega a tener unos menos 90 milivoltios, ¿verdad? Entonces, debido a esa salida extra de potasio, ¿verdad? Es que la membrana se vuelve más negativa de lo normal, ¿verdad? Pero de igual forma la bomba sodio-potasio luego lo equilibra, ¿verdad? Ok, ahora con esto me parece que vemos. Bueno, en el caso del potencial de acción, acordémonos de los periodos, que el periodo refractario, acuérdense que es el tiempo durante el cual una célula excitable no puede generar otro potencial de acción, ¿verdad? Aquí estamos hablando del tiempo en el que ya se está dando un potencial de acción, entonces ahí no puede venir a iniciarse otro. Y el periodo refractario absoluto es en el que ni tan siquiera un estímulo supraumbral puede iniciar un segundo potencial de acción. ¿Y esto cuándo se da? Cuando las compuertas del canal del sodio están abiertas y los canales de potasio también están abiertos y luego el sodio se inactiva. En esta pequeña fase de acá, en la porción de la meseta, aquí no puede iniciar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque ya las compuertas de sodio están abiertas, no puede venir otro potencial de acción a abrirlas, ¿verdad? Porque ya están abiertas. Entonces ese es el periodo refractario absoluto. Y el periodo refractario relativo es un intervalo durante el cual un segundo potencial de acción puede ser iniciado, pero solo por un estímulo supraumbral. Y esta es esta zona amarilla. O sea, una vez los canales de sodio ya están cerrados, ¿verdad? Y están abiertas las compuertas del potasio, pero las de sodio ya están cerrados y ya la membrana empieza
a volverse negativa o ya se ha vuelto en parte negativa, entonces puede iniciar otro potencial de acción si el estímulo es supraumbral, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver también cuando veamos en los experimentos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se conducen los potenciales de acción? ¿Verdad? Recuerden que hay dos tipos de conducción del potencial de acción. Está la conducción continua. Acuérdense que la conducción continua es la que se va dando en toda la membrana de segmento adyacente en segmento adyacente. O sea, inicia en el cono axónico el potencial de acción, ¿verdad? Hay una parte de la membrana que se despolariza. Entonces, eso hace que se active la siguiente porción de la membrana, los siguientes canales. Entonces, así va pasando de una zona a otra adyacente y a otra adyacente. Acordémonos que esta es una conducción más lenta, ¿verdad? Y se da en axones amielínicos. El otro tipo de conducción es la conducción saltatoria. ¿Por qué es saltatoria? Se da en axones mielínicos o mielinizados y el potencial de acción va de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Entonces como que va saltando porque se salta la membrana de la célula que produce la vaina de mielina, que son las células de Schwann, ¿verdad? Entonces, la conducción saltatoria es mucho más rápida, ¿verdad? Porque solo necesita activar las porciones que no están cubiertas por la célula, que son los nodos de Ranvier. Entonces, en un mismo lapso de tiempo recurre una mayor distancia. Esa sería la conducción saltatoria. Ahora dice, estudiar la fisiología de la sinapsis neuromuscular, ¿verdad? Primero, ¿qué es una unidad motora? La unidad motora es la que tenemos aquí. Es la neurona motora somática y todas las fibras musculares que estimulan. Entonces aquí tenemos dos unidades motoras, ¿verdad? Una de la neurona verde. Vean ustedes la neurona verde con todas las fibras a las que estimula y vean ustedes la neurona morada. Esta es otra unidad motora de la motoneurona con las fibras a las que estimula. Acordémonos que según la unidad motora, así es la fuerza de contracción que genera, ¿verdad? Porque hay unidades motoras cuyas neuronas pueden unirse a más de 100 fibras musculares. Pero hay unidades motoras que se unen a 10 fibras musculares. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los músculos del muslo, si ustedes se recuerdan que son los músculos que nos ayudan a caminar, que son movimientos gruesos, que necesitan de fuerza, entonces las unidades motoras son bien grandes, con una gran cantidad de fibras conectadas por una sola neurona. Pero en el caso de los músculos de los dedos de la mano o del habla, ¿verdad? Ellos tienen unidades motoras pequeñas, porque se necesitan generar en ellos movimientos delicados, movimientos precisos, ¿verdad? Los que sirven para escribir en el teclado, para tocar piano y cualquier otro instrumento o para vocalizar, ¿verdad? Diferentes tonalidades. Ahora, ¿cómo se comunica una neurona con la fibra muscular? Esa es la sinapsis neuromuscular. Ahora, ¿cómo se llama, jóvenes, la porción del nervio que forma parte de la sinapsis neuromuscular? ¿Cómo se llama? Aquí lo estoy señalando. ¿Cómo se llama, jóvenes? Ya lo vimos en muscular, ya lo vimos en nervioso. ¿Cómo se llama esta porción? No es el bulbo raquídeo.
Bueno, es que el bulbo, sí es bulbo, pero acuérdese que el bulbo raquídeo es parte del tronco del encéfalo, ¿verdad? El que se continúa con la médula espinal. En este caso sí es un bulbo por su forma, pero es un bulbo sináptico. Sináptico. Así es, o presináptico. ¿Y la porción del músculo? ¿Cómo se llama? La porción del músculo, pero que forma justo parte de la sinapsis neuromuscular. ¿Cómo se llama esta porción aquí que tiene los receptores? LIC es la placa motora. Exacto, es la placa motora, así es. Entonces, entre el bulbo sináptico y la placa motora hay un espacio, ¿verdad? Que es el espacio o la hendidura sináptica. Ahora, ¿qué es lo que hay en el bulbo? Están las vesículas sinápticas. ¿Y qué contienen las vesículas sinápticas? El neurotransmisor, que en este caso, el neurotransmisor que se libera para los músculos es la acetilcolina, ¿verdad? Y en el caso de la placa motora, ¿verdad? Tiene un receptor de membrana, ¿verdad? De hecho, es un receptor muscarínico, un receptor, dice receptor muscarínico y nicotínico, dos tipos de receptores a los que se une la acetilcolina, ¿verdad? Y recordemos que una vez la acetilcolina se une a los receptores, este receptor también es un canal. Entonces deja pasar al ion sodio. ¿Y a qué es lo que da inicio? A la despolarización de la membrana. Y si el potencial, y si el estímulo o la cantidad de acetilcolina es suficiente, ese potencial de membrana va a disminuir hasta llegar al umbral y luego desencadenar el potencial de acción, ¿verdad? Entonces acuérdense, bulbo sináptico, que tiene vesículas sinápticas con la acetilcolina en la unión neuromuscular. Las vesículas sufren exocitosis cuando viene el potencial de acción nervioso y llega al bulbo, ¿verdad? Y se abren canales para el calcio. Entonces las vesículas al liberar la acetilcolina, esas van a través de la hendidura y llegan a los receptores. Si los receptores son estimulados adecuadamente, se abren los canales y dejan entrar el ion sodio, lo que inicia la despolarización de la membrana y puede generar un potencial de acción. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? Si tienen alguna duda, pueden decirlo, porque ya vamos solamente a este punto. ¿Cuál es la diferencia entre la estimulación directa y la indirecta? Jóvenes, cuando la estimulación es directa, ¿a qué estructura es que se le hace la estimulación? No a los nervios simpáticos. Cuando es directa es al músculo, LIC. Así es, ¿verdad? Cuando es directa es al músculo. La estimulación directa se refiere que se estimula al músculo. Y entonces la estimulación indirecta es la que dijo la compañera, la que va a través del nervio. O sea, en este laboratorio, la estimulación indirecta se da porque estimulamos el músculo, pero a través del estímulo que se le da al nervio. Entonces, ustedes se fijaron que habían electrodos para el nervio y habían electrodos directamente al músculo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y es importante el que ustedes comprendan el hecho de que se puede estimular el músculo de manera directa. De hecho, esa es la terapia que se utiliza para la rehabilitación muscular, ¿verdad? Cuando pues han habido fracturas, cuando el nervio se ha dañado, entonces la estimulación se hace directamente al músculo, ¿verdad? Entonces la estimulación directa es al músculo y la indirecta es a través del nervio.
Ok, muy bien. Veamos entonces los resultados de cada uno de los experimentos. Primero, el experimento era la determinación del umbral. Aquí en este caso se hicieron dos estímulos, por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La estimulación indirecta es cuando se estimuló el ¿qué? El nervio ciático. Entonces, ¿y cómo fue la característica de ese estímulo? Bueno, iba a durar 0.5 milisegundos en una frecuencia de 0.5 ciclos por segundo. Y en este caso, lo que querían investigar es la intensidad. O sea, ¿cuánta es la cantidad de energía que se necesita para estimular el músculo que ya nos genera una contracción? Tanto por la estimulación indirecta como por la estimulación directa. Entonces, en este caso, en la estimulación indirecta, ¿verdad? Se comenzó con la intensidad más baja. ¿Y cuál fue la cantidad de milivoltios que se necesitó para observar una mínima contracción, jóvenes? 0.1 litros. 0.1 litros. Así es, 0.1 voltios, ¿verdad? Eso fue lo que se necesitó para que el músculo empezara a contraerse por la estimulación indirecta. Ahora, por la estimulación directa, ahí está, ¿verdad? Que esa es la que se iba a estimular directamente al músculo, en la masa muscular, por los electrodos que ubicaron en el músculo. Entonces, en este caso de esta estimulación, ¿cuánto se necesitó? ¿De cuánto fue la 0.8. Así es, de 0.8. Muy bien. Entonces, en este caso, jóvenes, ¿a través de qué estimulación se necesitó menos energía? Porque la intensidad fue mínima o fue menor. Estimulación indirecta. Exacto, la estimulación indirecta. ¿Y por qué será que se necesitó menos energía al haber estimulado a través del nervio que por la estimulación directa? Alguien trató de indagar que por qué menos energía si estimulamos a través del nervio y más energía si hacemos estimulación directa. ¿Cuál creen ustedes que pueda hacer la diferencia? ¿Se recuerdan ustedes a qué estructuras tiene la membrana? Que atraviesan toda la fibra muscular. ¿Cómo se llaman esas estructuras? El sarcolema tiene unas estructuras que atraviesan toda la fibra y por el cual también transcurre el potencial de acción. ¿Cómo se llama eso? Sarcoplasma. No, el sarcoplasma es el citoplasma de la célula, pero estoy hablando, es una estructura del sarcolema, de la membrana de la fibra muscular, que atraviesa toda la fibra. ¿Cómo se llama? Y que a la par tiene otras dos estructuritas ahí claves. No es la pía madre. No, esa es una membrana de recubrimiento de la médula espinal. Vaya, acuérdense, estamos recordando la estructura de la fibra muscular. Vaya, ¿las qué? Fascículos. Es que sí, el músculo está formado de fascículos y el fascículo son grupos de fibras, pero estamos hablando de una célula, estamos hablando de los organelos, ¿verdad? De la célula, pero en el caso de la fibra muscular, la membrana muscular o el sarcolema tiene unas estructuras, unas invaginaciones que atraviesan toda la fibra muscular. Los túbulos Telly. Exacto.
Los túbulos T. Los túbulos T son las estructuras que llevan el potencial de membrana por toda la fibra. Entonces, acuérdense, el nervio está adherido, ¿verdad? No está adherido, sino que tiene la sinapsis en la superficie. Desde la membrana de la fibra, desde ese punto, que generalmente está en el centro de la fibra, rápidamente se moviliza ese potencial de acción por toda la célula. Entonces, la estructura que forma, ¿verdad? La membrana, la sinapsis, hace que la conducción sea más fácil. Pero si introducimos un electrodo en la carne o en la masa muscular, no tocamos la membrana y probablemente no esté cerca de un túbulo T. O sea, el estímulo va a ser diferente, como va a viajar. Entonces, por eso se necesita más energía al estimular directamente el músculo que si lo hacemos a través del nervio, ¿verdad? O sea que la forma en la que están unidos, en la que tienen la sinapsis, la neurona y el músculo y los túbulos T hacen que el potencial vaya mucho más rápido por toda la membrana y genere una contracción, ¿verdad? Muy bien, espero que haya quedado más o menos claro. O sea, las estructuras por donde pasa el potencial de acción a través de la sinapsis neuromuscular es lo que hace que el potencial vaya mucho más rápido. Entonces se contrae mucho más fácil, con poca energía a través del nervio, ¿verdad? Que si se hace una estimulación directa. Muy bien, aquí vemos esta imagen que lamentablemente en el video pues no se enfoca bien, pero vemos que el estímulo es similar en ambos casos. La primera rayita pues es el estímulo directa, esta es la estimulación indirecta, perdón, a través del nervio. Aquí se ven pues, la sombrita de lo que dibujó, lo que dibujaban las contracciones, y esta es la estimulación directa al músculo, que fue 0.8 voltios. Y aquí vemos que las rayitas son iguales, o sea, la fuerza de la contracción que se generó en esos estímulos es la misma, pero en la estimulación indirecta necesitó de menos energía que en la estimulación directa. Entonces, aquí en este caso ustedes deben de recordar cuánta energía se utilizó en la estimulación directa, cuánta en la indirecta, que la directa es al músculo y la indirecta es a través del nervio. Son cositas que deben acordarse por las preguntas. Ahora veamos en el caso de la sumación espacial. ¿Qué fue cambiando en este experimento de las características del estímulo, duración, frecuencia e intensidad? ¿Qué fue lo que fue variando, jóvenes? La intensidad, Lick. Así es, la intensidad. Entonces, la estimulación iba a ser a través del nervio, o sea que iba a ser una estimulación indirecta, pero sí iba a ir aumentando gradualmente el voltaje hasta obtener una respuesta máxima, ¿verdad? Entonces, la intensidad varió. Inició en 0.1 voltios, hubo un cambio en 0.7 voltios y de ahí otro cambio en 3.5 voltios. A partir de esa intensidad ya no hubo más cambios, ¿verdad? Entonces nos generó una gráfica similar a esta, ¿verdad? En la que fue aumentando la altura de la rayita. ¿Eso qué quería decir, jóvenes? ¿Qué fue sucediendo con la contracción del músculo? ¿Qué fue generando el músculo en ese caso? ¿Cómo se contraía? ¿Por qué la rayita era más alta? No sé si ustedes averiguaron al respecto. Lick es porque el nivel de intensidad iba aumentando, no. Ajá, vaya, el nivel de intensidad iba aumentando.
aquí tenemos, miren este nivel, esta rayita, cuando estaba a 0.1 voltios. Cuando aumentó a 0.7, la rayita se hizo más alta. Y cuando se aumentó a 3.5, la rayita se hizo mucho más alta. La intensidad aumentó. El voltaje o la cantidad de energía en cada estímulo aumentó. Entonces, pero yo lo que quiero que me digan, ¿qué sucedió en el músculo? ¿Por qué el músculo generó esta rayita más alta? Eran más fuertes las contracciones. Exacto, porque la contracción era más fuerte. Así es. Cada vez entonces se fueron contrayendo más fibras del músculo, ¿verdad? Entonces aquí en el punto 1 se contrajeron unas cuantas fibras con las cuales ya produjeron una leve contracción. Pero al aumentar la intensidad, como dijimos aquí, en la sumación espacial, aumentamos la intensidad. ¿Eso qué sucede? Que la neurona va a estimular en diferentes puntos al mismo tiempo el músculo. Entonces, más fibras se van a unir a la contracción. Por eso fue más fuerte. Y en el voltaje máximo es porque prácticamente ya todas las fibras del músculo se contraían cada vez. Entonces, ¿por qué llega a un límite? Porque el músculo tiene una cantidad de fibras determinada y una fuerza límite, ¿verdad? Pero entonces aquí en este caso fue sumación espacial. Al aumentar la intensidad, entonces hubieron más uniones neuromusculares activas y por lo tanto se reclutaron más fibras musculares y la contracción cada vez fue más fuerte. Muy bien. Eso es de la sumación espacial. ¿Ha quedado claro? Sí, Lick. Ok. Ahora pasemos al otro experimento, la sumación temporal. ¿Cuál fue la variable que se modificó en este experimento, jóvenes? La frecuencia, Lick. La frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se estimuló al nervio en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver el efecto, dice, de estimulaciones repetidas. Se mantuvo la duración y la intensidad máxima. Se utilizó lo mismo en todos los experimentos, ¿verdad? Pero aquí lo que se modifica es la frecuencia. Entonces, íbamos a iniciar desde un ciclo por segundo hasta tener 20 ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta que se obtuvo. Se cambió la frecuencia desde un ciclo por segundo hasta 20 ciclos por segundo. O sea que se le envió el estímulo 20 veces por cada segundo. Eso fue lo que pasó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede en el músculo cuando se está dando tantos estímulos en un determinado periodo de tiempo? ¿Qué es lo que no sucede acá? Que el músculo no llega a relajarse totalmente. Queda como brevemente relajado y vuelve a generar otro potencial de acción. Se relaja un poquitito y vuelve a generar otro potencial, porque ya llegamos al periodo refractario relativo, en el cual dijimos, si hay un estímulo supraumbral, entonces puede generar un segundo potencial de acción. Eso es lo que se hizo en este caso. Y llega un momento que por tantas estimulaciones tan seguidas, ¿qué sucede con el músculo? ¿Sí? ¿Qué sucede, jóvenes, al final? Después de tanto estímulo, ¿qué le sucede al músculo?
Se sostiene. Exacto, la contracción se mantiene, el músculo se mantiene contraído. Exacto, así es, y eso se llama tetania, ¿verdad? Que es cuando el músculo se mantiene totalmente contraído. ¿Por qué? Porque los impulsos son tan rápidos que no se relaja. Entonces, esto fue el resultado que tuvimos, ¿verdad? Aquí en la sumación temporal, ven ustedes cómo el músculo al principio se relajó y se contrajo. Se fue relajando, contrayendo, relajando, pero si ustedes ven, llegó un momento en que la rayita ya no bajó hasta el punto inicial o hasta la línea base, ¿verdad? Sino que bajaba menos y volvía a subir, bajaba menos y volvía a subir. ¿Por qué? Porque el músculo dejó de relajarse, disminuyó el tiempo de relajación hasta llegar al punto en el que hizo una contracción máxima, ¿verdad? Y se mantuvo contraído en esta meseta que se llama tétano, ¿verdad? Y al dejar de haber estimulación, el músculo se relajó. Entonces, en una sumación temporal, lo que cambia es la frecuencia. ¿A cuánto cambió? A 20 ciclos por segundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el músculo empezó a contraerse sucesivamente sin relajación hasta llegar a quedar totalmente contraído, es decir, al tétano, ¿verdad? Una contracción sostenida. ¿Alguna duda? Bueno, y nos sigamos entonces en el último punto. Ver la contracción, bueno, no es el último punto porque falta todavía el daño al nervio. La contracción muscular única, ¿verdad? Aquí lo que sucedió fue que hubo una sola estimulación y el papel se corrió a una velocidad alta. Entonces ya no nos generó una rayita cuando se dio la contracción, sino que nos dio esta gráfica, ¿verdad? Ya nos dio esta como meseta o esta campana, más bien dicho, ¿verdad? Esta gráfica. Entonces aquí podemos ver en la contracción muscular dos fases, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la curva se eleva, jóvenes? ¿Qué está sucediendo ahí en el músculo? Contracción. Así es, está dándose la contracción. Y cuando la curva baja, ¿qué es lo que se está dando? Relajación. Se relaja, Lick. Así es, la relajación. Ahora, si ustedes ven, la forma de la curva no es igual a ambos lados, ¿verdad? Porque cuando se eleva súbitamente, casi que en línea recta hacia arriba, pero cuando baja, cuando el músculo se está relajando, ven ustedes que la curva se alarga, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pudieron ver en el esquemita que hicieron en el laboratorio que la contracción dura menos que la relajación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la contracción y en la relajación? Por eso ellos midieron que la contracción dura 1 centímetro, la relajación, miren, hasta que la curva topa a la línea o llega nuevamente a la línea base, son 3 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que se da en cada uno de estos procesos? Vale, si ustedes se recuerdan, aquí este es un cuadro resumen de lo que sucede cuando hay una contracción y que luego debe de relajarse. Vale, ¿qué sucede para que haya una contracción? Acuérdense que aquí en las líneas rojas el potencial de acción muscular pasa por el túbulo T y la membrana plasmática, el sarcolema, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Rápidamente de la
sinapsis neuromuscular, miren, se liberó la acetilcolina y eso nos creó un cambio en el voltaje, una despolarización y generó el potencial de acción. Entonces, estas estructuras que están a la par de los túbulos T, que son las cisternas terminales, tienen almacenado calcio. Una vez el potencial de acción va en el túbulo T, los canales de liberación de calcio se abren. Y recuerden que el calcio llega a las miofibrillas. Específicamente se une con la troponina, ¿verdad? El calcio se une a la troponina del filamento fino. Entonces, eso hace que se liberen los sitios de unión de la actina a la miosina y genera la contracción, ¿verdad? Genera la contracción. Ahora, ¿qué sucede para que el músculo se relaje? Acuérdense que para que se separe la miosina de la actina, ¿qué debe de haber? ATP. También las bombas de transporte activo de calcio utilizan ATP para almacenar nuevamente todos los iones de calcio, ¿verdad? Para que no haya calcio en la membrana plasmática. Entonces, esas acciones de que todos los puentes cruzados deben separarse, que todo el calcio debe de almacenarse, ¿verdad? Lleva tiempo. Y aparte que estas acciones requieren de ATP. ¿Y qué sucede con el músculo? ¿Qué sucede con la energía? Ya se utilizó en la contracción la mayoría de la energía, ¿verdad? Ya se gastó la fosfocreatina, ya la glucosa ya se sometió a la respiración anaeróbica, entonces ahora ya solo le queda la glucosa que sale por la respiración aeróbica, ¿verdad? Y luego, aparte de eso, dice que cuando el calcio es almacenado, el complejo troponina-tropimosina se vuelve a deslizar y a bloquear los sitios de unión. Entonces se da la relajación del músculo. Entonces, en ese caso, ya dijimos que la fibra muscular para relajarse necesita de energía, necesita de oxígeno también para obtener esa energía y ya todo lo que tenía en sus almacenes está gastado, ¿verdad? Entonces, por eso es que el músculo tarda más en relajarse que en contraerse, ¿verdad? Por eso es que vemos acá que la contracción siempre es mucho más rápida que la relajación del músculo para poder restablecer todas las condiciones de reposo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tarda más. Y el último punto, ¿cuáles son las consecuencias, reversibilidad e irreversibilidad cuando se daña un nervio motor? ¿Qué fue lo que pasó en este experimento, jóvenes? ¿Quién quiere decirnos qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? ¿Y cuál fue el resultado? Cuando se machaca el nervio. Ajá. La respuesta que dio el músculo desapareció porque se deterioró la conducción en el tejido nervioso. Así es. Entonces, si el nervio está dañado por estimulación indirecta, el músculo ya no iba a poder contraerse, ya no se contrajo. Pero, ¿qué sucedió cuando hubo estimulación directa? Sí, respondió el músculo. Exacto, el músculo volvió a responder. Entonces, eso es importante para la terapia de restablecimiento, para cuando hay accidentes, ¿verdad? Cuando ha habido accidentes de tejido de la piel, que se han cortado los nervios o cuando han habido fracturas de hueso, entonces la estimulación se hace directa para que el músculo se vuelva a fortalecer, porque si ustedes han tenido la experiencia
de que se han fracturado o han pasado enyesados, el músculo se debilita. Se hace inclusive hasta más delicado porque no ha ejercido movimiento, ¿verdad? Entonces, para volver a estimular y que el músculo vuelva a agarrar fuerza, se debe hacer a través de la estimulación directa, ¿verdad? Muchas veces. Y el nervio motor, acordémonos que si no ha sido muy grave el daño, cuando el nervio es mielinizado, se vuelve a reparar, ¿verdad? Se regenera. Pero si es amielínico, no, ya no se vuelve a regenerar, ¿verdad? Entonces, por eso hay zonas en las que el daño puede ser irreversible, ¿verdad? En el caso de si se nos daña el cerebelo, como vimos que él es el que controla todos los movimientos del cuerpo, en ese caso las neuronas son amielínicas, esas neuronas ya no se pueden reparar, entonces por eso la persona queda paralítica y ya no puede movilizarse, porque en ese caso ya no hay movimiento muscular. En el estímulo al músculo se puede hacer para que la persona no pueda mantener un poquito su vida, ¿verdad? No tanto el músculo se dañe, pero no podría moverlo, ¿verdad? Porque pues es el órgano, el cerebelo, pues ya es más complejo su reparación. Muy bien, jóvenes. Aquí hemos terminado lo que es la discusión del laboratorio, ¿verdad? La discusión del laboratorio. Pero yo quería saber, vamos a ver, yo quería saber si ustedes tienen dudas con respecto al laboratorio. Yo tengo una duda. Vamos a ver, veo Lourdes, Cindy, Regina, no sé qué sé. Sí. Díganos primero Lourdes, después Cindy, después Regina, y si hay alguien más después me avisan. Acerca de la sumación temporal, porque a la par de la frecuencia aparecen las respuestas. Entonces, las respuestas, no sé si va a sonar tonto que, pero las respuestas serían lo que grafica el timógrafo. ¿O cómo? Ah, sí, diga, es que Ajá, sí, la eso es lo verdad que... es de que Esa es mi misma duda, Liz. Ajá, Y Ajá. es que también en la frecuencia, ahí en el video decía que la frecuencia De- cambiaba de 1 a 8 y a 10. y de 10, ajá, no a 20. Ajá. En la estimulación temporal, Sí, sumación temporal, Sí, Lick, sumación. a 10 decía. en el video. Sí, en el Sí, video. así decía. Pero, ¿cuál Mm, sería? ¿20 o 10? es a 20. Yo me recuerdo que lo vi y es que siempre ha sido a 20. Dejemos lo que es a 20 ciclos por segundo. Déjenme, yo voy a volver a ver el video en esa porción, pero sí llega hasta 20 ciclos por segundo. En el caso de la respuesta, lo que pasa es que antes como que le daban el valor en fuerza, pero nosotros no vamos a poner la respuesta así en tanto que a cuánto grado fuerza fue el estímulo, ¿verdad? Sino que nada más el gráfico se hace en los 3 niveles del gráfico, ¿verdad? Porque la respuesta que nos genera es una... no, en este caso, perdón, es la tetania, ¿verdad? Entonces se hace el gráfico hasta que llegamos al tétano, ¿verdad? Esa sería la respuesta, ¿verdad? El gráfico hasta llegar a una contracción sostenida, ¿verdad? Pero sí, en este caso, inclusive jóvenes en el manual, dice que aumenta de forma continua la frecuencia desde un ciclo hasta 20 ciclos. Entonces, quizás en algún momento sí dice hasta 20 ciclos y quizás en otro momento no lo especificaron bien en el video, pero es hasta 20 ciclos. Ok, Cindy. Me parece que tenía duda. Yo no tengo duda. Ah, vaya, ok. Y Lourdes y Regina era la misma, ¿verdad?
¿Y alguien más? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Igual yo la presentación se las voy a pasar y la grabación, ¿verdad? También se las voy a pasar porque también hay compañeros que no han podido estar presentes por diversas situaciones. Muy bien. ¿Algo más? ¿Del laboratorio? Si no, podemos ver en relación a las guías que tocaban esta semana, que son las guías 15 y 16 del sistema endocrino. Yo sí, comentarle, ¿verdad? Que en relación a estas guías, las evaluaciones ustedes saben que es del video, de la información que se detalla en el video. Ahora ustedes notan que Tórtora tiene el mecanismo de acción de cada hormona, ¿verdad? ¿Cómo es que actúa cada hormona? Entonces es bueno que ustedes lo lean, más que todo en la hormona antidiurética, porque la acción de esa hormona, de la hormona antidiurética o vasopresina, es importante para el sistema, para cuando veamos el sistema renal. Si gustan, voy a compartirles el libro de Tórtora para explicarles ese mecanismo. Porque pues no está explicado en el video. Vamos a ir, está en la página 695 de su libro de Tórtora. ¿Verdad? Ahí está explicado lo que es la hormona antidiurética, ¿verdad? Voy a presentarles un pequeño esquemita que está ahí. Me avisan cuando ya lo estén viendo. Ya está, Lick. Ok, bye. Entonces, aquí tienen ustedes este breve esquemita sobre cómo se libera, ¿verdad? La hormona antidiurética. Vaya, de las hormonas, ustedes saben que deben de saber quién la produce, ¿verdad? Cuál es su función, en dónde actúa. Entonces, eso es importante y sí está en los videos, ¿verdad? Entonces, de cada hormona, ustedes deben de saber quién la produce y por lo tanto la libera, cuál es su función y a qué tejido diana es que participa. Entonces, en el caso de la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, esta es la abreviatura ADH, no se las aprendan por abreviatura, sino que por nombre, la hormona antidiurética, esta hormona hace que se disminuya la producción de orina. Esa es su función principal, la disminución de la producción de orina. Entonces hace que los riñones devuelvan más agua a la sangre, ¿verdad? Y así se disminuye la cantidad de orina formada. Tanto así que si no hay hormona antidiurética, ¿verdad? En vez de ir al baño y hacer entre 1 o 2 litros de orina al día, podríamos llegar a hacer hasta 20 litros de orina. O sea, cuando no hay hormona antidiurética, se pueden formar hasta 20 litros de orina, ¿verdad? Entonces la persona está a cada rato yendo al baño porque no hay hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, la hormona antidiurética tiene una función sobre el riñón para disminuir la producción de orina, pero también tiene una función sobre la piel porque
ayuda a perder el agua a través del sudor, entonces disminuye la producción de sudor. Y también tiene acción sobre los vasos sanguíneos, que por eso también se llama vasopresina, porque hace que se contraigan las arteriolas y hace que se aumente la tensión arterial, ¿verdad? Esa es la función de la hormona. Ahora, ¿por qué es que se libera la hormona? Bueno, la hormona se libera cuando hay una presión osmótica alta. ¿Eso qué quiere decir? Una presión osmótica alta de la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menor líquido, entonces hay una mayor concentración de solutos. Y esto se da cuando el volumen sanguíneo disminuye. ¿En qué casos? Cuando hay deshidratación. Por ejemplo, cuando tenemos fiebres o cuando hemos tenido diarrea, hay deshidratación. Entonces, el líquido en la sangre disminuye y aumenta la cantidad de los solutos o la presión que ejercen los solutos. También puede darse porque hay hemorragias sanguíneas o hay una sudoración excesiva. Entonces, los osmorreceptores del hipotálamo, ellas captan esa presión osmótica elevada, ¿verdad? Y también hay otras áreas del encéfalo que se activan y estimulan a los osmorreceptores cuando el volumen de sangre disminuye. Una leve disminución de volumen sanguíneo activa los osmorreceptores. Entonces, los osmorreceptores activan a las células neurosecretoras que sintetizan y liberan ADH. Estas células están en el hipotálamo, pero, ¿verdad? Las células hipotalámicas neurosecretoras las producen, pero ellas liberan la hormona antidiurética en la porción posterior de la adenohipófisis, o la neurohipófisis, ¿verdad? Entonces, los impulsos nerviosos de las células estimuladas liberan la hormona antidiurética desde las terminaciones axónicas en la neurohipófisis hacia la sangre, ¿verdad? Entonces, aquí estas son las células neurosecretoras y cuando son estimuladas liberan la hormona por la neurohipófisis y de ahí a la sangre. Y entonces de la sangre la hormona antidiurética se va a los riñones, a las glándulas sudoríparas y a las arteriolas. En los riñones, el efecto neto es que retienen más agua. Cuando veamos el sistema renal, vamos a ver cómo hace la hormona antidiurética para que el riñón reabsorba más agua. Luego, en las glándulas sudoríparas hace que estas disminuyan su actividad. Entonces disminuye la transpiración. Y el músculo liso se contrae en las arteriolas para que aumente la presión, porque normalmente si hay una hemorragia, si hay una pérdida de volumen sanguíneo, entonces la presión disminuye. Pero la hormona antidiurética produce esta vasoconstricción para que la presión aumente, ¿verdad? Entonces, esta es como la forma en la que se libera la hormona y cómo esta actúa, ¿verdad? Eso, si ustedes pueden hacer un repaso de todas las hormonas, pues es bueno que ustedes lo hagan. Hay otras cosas que pueden afectar la liberación de la hormona antidiurética. Uno es la diabetes, ¿verdad? Cuando la persona tiene diabetes insípida, ahí en ese caso no se libera la hormona antidiurética, entonces son las personas que van al baño muchas veces. Luego el dolor, el estrés, la ansiedad, algunos fármacos, todo puede estimular la secreción de la hormona antidiurética. Y el alcohol inhibe la liberación de la hormona antidiurética, ¿verdad? Por eso cuando ustedes pues se toman varias cervecitas, ¿verdad? Se va bastante al baño.
porque el alcohol disminuye la liberación de esta hormona. Ok. Si los diuréticos, cuando la persona tiene problemas en la regulación de la hormona antidiurética, pues tienen que darle medicamentos para que pueda ir al baño, para eliminar el exceso de agua, ¿verdad? Cuando la hormona antidiurética pues no está regulada, porque claro que tiene pues los dos efectos, ¿verdad? Si se libera mucho, pues hay mucha retención de líquido, no se forma orina, y si no se libera, pues entonces hay aumento en la micción, ¿verdad? Y el estrés, y por eso dice que el estrés, la ansiedad, la nicotina o el dolor, todo eso estimula la secreción de la hormona, entonces hace que retengamos líquido, ¿verdad? Nos inflamamos, por así decirlo, ¿verdad? Y el alcohol o la diabetes producen deshidratación porque la hormona antidiurética no se secreta. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ahí quedó la razón. Ya saben ustedes por qué van al baño seguido, ¿verdad? Mientras están viendo el partido, rapidito van al baño. Bien, ¿alguna duda respecto a estas guías, jóvenes? De lo que dijo el licenciado, por eso les digo, él pues realmente él lo enfocó todo, pero no fue así como hormona por hormona, pero recuerden, siempre es bueno que ustedes recuerden quién produce la hormona, cómo se libera la hormona, cuál es la función de la hormona y sus tejidos blancos, ¿verdad? Eso es importante. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No. Si no llegamos hasta acá, ¿verdad? Llegaríamos hasta acá, porque, bueno, la guía 15 y 16, pues, son así como un poco más básicas en ese sentido. Ya, si no hay dudas, jóvenes, eso sería todo. Siempre quedaría pendiente de cualquier duda que ustedes me hagan saber por los canales que tenemos activos, ¿verdad? Lick, solo una duda. La presentación que acá, ¿cómo se llama? Lo que acaba de presentar, valga la redundancia. La que utilicé, ajá. Ajá, ¿esto lo va a pasar por WhatsApp o aquí mismo en Meet? La voy a pasar por WhatsApp y por Facebook. La presentación y el video se los voy a compartir por WhatsApp y por Facebook también. Ok, gracias, Lick. Bye. De nada. Buenos días, Lick. Yo también tengo una duda. Dígame. Para la prueba objetiva del sistema nervioso, ¿qué guías abarca? Bye. Son dos pruebas objetivas del sistema nervioso. La primera prueba objetiva son las primeras guías. Ya les digo, les quiero decir exactamente el número. Aquí tengo toda la primera parte de la guía 9, que es la introducción al sistema nervioso, las señales eléctricas. La guía 10, que es las señales eléctricas en las neuronas, que es la segunda parte. La guía 10 y la otra guía del primer examen es la guía 11, la médula espinal y los nervios espinales. Esas tres guías van a entrar en un examen, ¿verdad? Y hay un laboratorio de nervioso
¿verdad? En el que se ven varios aspectos de la médula espinal y los nervios espinales. Ahora, el otro examen del sistema nervioso abarca las otras 3 guías, que son la 12, que es donde se ve el encéfalo, la 13 también, que es la organización de la corteza cerebral y de los nervios craneales, y la 14, que ve el sistema nervioso autónomo. Eso es lo que entraría en el segundo examen del sistema nervioso. Para este también hay un laboratorio de sistema nervioso autónomo que me parece que está para la otra semana. Y hay un examen también de nervioso. Me parece que según el manual del laboratorio hay 2, permítanme que por aquí creo que lo tengo. Hay 2 laboratorios del sistema nervioso. Hay un laboratorio, el primero es la histología, médula espinal, plexos y la cadena simpática, y el otro es encéfalo y pares craneales, ¿verdad? Entonces, así están divididos también en 2 partes. Esos serían. Y como ya vimos, la calendarización se mantiene, ¿verdad? Prácticamente aquí vamos todos los fines de semana de aquí en adelante. Vamos con exámenes. Gracias, Lick. Maybelline dice que ha levantado la mano. ¿O no? ¿Se equivocó? No, Lick, no. Está bien, está bien. Sí, no, definitivamente Maybelline Elías tiene razón, ¿verdad? Que el estrés daña casi todo y por eso no deben estresarse. Para evitar el estrés, uno debe de ser organizado, ¿verdad? Porque el estrés, tengo tantas evaluaciones y cuántas son y ni sé cuáles son. Entonces primero hay que organizarse. Tengo tal evaluación para tal día, tal evaluación para tal otro y tal evaluación para tal otro. Y entonces se organiza el tiempo. Para esta evaluación voy a estudiar en este y este momento. Para esta voy a estudiar en este y este momento. Así, si ustedes están organizados, están enfocados en lo que deben de estudiar, entonces saben lo que deben de hacer y se mantienen dentro de su horario, van a salir bien sin necesidad de estresarse tanto, ¿verdad? Porque parece un volcán de cosas, pero cuando ya lo vemos de uno en uno, entonces y nos vamos organizando para ir saliendo de cada uno de ellos, pues entonces va mejorándose la montaña, se va haciendo más chiquita. Muy bien, jóvenes, ya si no hay más dudas, entonces llegaríamos hasta acá. Respecto a las preguntas, ¿cómo saldrán? Es lo que les estaba diciendo. Les pueden hacer preguntas en relación al experimento. ¿Cuál fue la característica que se cambió en el experimento de la sumación temporal? Que ahí se cambió la frecuencia. Entonces la respuesta sería la frecuencia. O cuál fue la cantidad o la intensidad del estímulo que se utilizó en la estimulación indirecta. Ese fue 0.1 voltios, ¿verdad? O pueden hacerles preguntas en relación a lo que hemos discutido sobre los conceptos específicos. ¿Qué es intensidad? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es sumación espacial? ¿Qué es sumación temporal? ¿Verdad? Entonces, en relación a todo eso pueden venir las preguntas de mañana. Por eso tienen que estudiarlo, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Algo más? Si no, pues bueno, ha sido un gusto entonces, jóvenes. Voy a detener ya la grabación. Dice que se va a añadir un enlace a la grabación, y que todos ustedes van a tener acceso a esa grabación.